Bueno, la gente que está del otro lado, me encanta que la gente opine al 341-503-5552, 341-503-5552. Bueno, en el marco de la Feria del Libro que se está desarrollando aquí en la ciudad de Rosario, en el Centro Cultural Fontana Rosa, lugar donde estoy yendo habitualmente todas las tardes a escuchar a algún que otro expositor, fui en el día de ayer a la presentación del libro del escritor Mariano Echenique. Acá lo presento, 100 preguntas sobre la educación superior argentina, un libro recontra interesante para pensar la educación en la República Argentina y también cómo se da este contexto de la educación superior, tanto terciarios y universitarios aquí en la República Argentina, en un contexto latinoamericano. Lo tenemos al escritor de este libro, es un amigo de la casa, podemos decir, estuve en la presentación ayer del libro, muy interesante. Lo tenemos a Mariano Echenique. Mariano, buen día. Buen día, Maxi, ¿qué tal? Gracias por acercarte. 100 preguntas sobre la educación superior argentina. ¿Cómo hacemos para comprender, porque estamos en un contexto en el cual, te diría, en este contexto de elecciones, en lo cual mucho se critica a la educación y hay mucho en juego? ¿Cuál es tu punto de vista y cómo llegaste a escribir este libro? Bueno, justamente una de las motivaciones fuertes que yo tuve para escribir el libro fue la sensación de que en los medios de comunicación se discutía todo. Cuando se discutían cuestiones de la educación superior, se discutía como si se hablara de cada tema por primera vez. Y en ese sentido me parecía una locura, una injusticia y una falta de memoria que no poder historizar las cosas. Por ejemplo, la cuestión del ingreso directo, por ejemplo, la cuestión de la gratuidad, por ejemplo, la cuestión de la participación de los extranjeros en la matrícula, por citar tres cosas de las cuales se hablaron políticos y no políticos en los medios, y bueno, y plantear un poco que esas cuestiones tenían una historia, tenían una legislación, tenían una forma en las cuales la sociedad había avanzado en esas discusiones y las Sí. había acordado ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la gratuidad, la ley 27204 de 2015 que establece la gratuidad del ingreso directo, por ejemplo, mostrar los números de extranjeros en la matrícula, que es un porcentaje bajo, entre el 3. Es el 3% de extranjeros. Exactamente. Viste, muchas veces se habla, bueno, las universidades argentinas están llenas de extranjeros y es solamente el 3%. El 3 en grado, el 7 en posgrado, se duplica, pero ese 7% en realidad beneficia a las universidades porque son chicas y chicos que pagan, con lo cual terminan beneficiando a las universidades nacionales. ¿Y por qué considera que sea esa crítica a los extranjeros en las universidades argentinas? Yo creo que por la razón más berreta, porque es instalar un otro que tiene la culpa de los problemas, ¿no? Entonces el extranjero le quita el trabajo al argentino o le quita la posibilidad de ejercer una profesión liberal, cuando en realidad los extranjeros que después se quedan y finalmente se nacionalizan y trabajan, terminan haciendo trabajos que muchos argentinos no quieren hacer. Por ejemplo, el caso más clásico es el de las médicas y médicos que hacen que van en las ambulancias y que son peruanos o bolivianos y que hacen ese trabajo de emergencia que no quieren hacer, los argentinos. Los argentinos, claro. En materia de estadística está bueno porque a la gente le gustan los números. ¿Cuántos, ayer lo dijiste en la presentación del libro, en números duros, está el porcentaje, digo, de cuántos son los que ingresan a la universidad y se terminan recibiendo en el país? Y actualmente estamos en una proporción de alrededor del 25%. Fue subiendo lentamente desde los años 90, que estaban en un 19%. Digamos, un 25% de los que ingresan se terminan recibiendo. Sí. Sí. Siempre, cualquier cifra es relativa, porque en realidad no sabemos si el otro 75% no se termina recibiendo más tarde, claro, tal cual. o cambiándose de carrera. Esto es en el ámbito de los años ideales de carrera. Claro. La duración de la carrera sería. Tal cual, la duración teórica que sería Sí. promedio de 6 años más o menos. Pero en realidad, si uno compara la serie histórica, cuando las universidades estaban con ingreso restringido, es decir, con examen de ingreso, con cupo y con arancel, los que hacían el recorrido teórico ideal, es decir, que aprobaban 5 o 6 materias por año, también era un porcentaje muy bajo. Sí. Con lo cual no es
culpa de la democracia, entre comillas, la cuestión de la baja tasa de graduación. Hay otros fenómenos, entre los cuales hay que contar los cambios de carrera, la gente que hace la carrera a lo largo de muchos años, porque son años en los cuales, bueno, tienen que afrontar embarazo, lactancia, cambios de trabajo, cambios de ciudad, desocupación, es decir, un montón de cuestiones que alargan, entre comillas, la carrera. Eso por una parte. Por la otra, también es cierto que hoy el título en sí, en algunas áreas, es indispensable. Por ejemplo, nadie va a ir un abogado que no sea abogado o una médica que no sea médica, pero sí muchas empresas contratan a personas que pasaron por carreras de informática pero que no las completaron, porque en realidad lo que necesitan es gente que programe, y los chicos y chicas saben programar mucho antes de recibirse. Entonces no es que no terminan por vagancia o por falta de tiempo, sino que no terminan porque la misma competencia de la carrera hace que puedan conseguir trabajo antes. Y ni hablar de la cuestión de que la Universidad Argentina es una universidad desde hace 40 años de trabajadores que estudian y no de estudiantes que trabajan, es decir, donde entre el 60 y el 80% de los estudiantes, a la vez que está cursando, está cumpliendo con un trabajo de X horas al día. Eso es real. Y acá en la ciudad de Rosario se da la particularidad que es uno de los son una de las universidades. Vos trabajás en la UBA, estás lejos de acá, digo, pero la Universidad Nacional de Rosario tiene la particularidad de ser una de las universidades donde más egresados hay. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es sorprendente porque, bueno, las cifras del año 2019 arrojan una cifra de 13.000 graduadas y graduados. Digo graduadas en primer lugar porque desde hace 30 años las mujeres son mayoría tanto en estudiantes como en graduados, y con 81.000 alumnos, o sea que es la universidad de las 14 universidades grandes, por lo menos que yo son las que más estudio en el libro, que tienen una tasa de graduación más alta, ¿no? En la de Rosario. ¿A qué se debe eso, Mariano? No lo sé. No lo sé. No lo han investigado todavía. No, la verdad que sería interesante saber cómo logran eso, o cómo se construye la estadística que permite esa proporción tan alta, ¿no? Porque de 81.000, 13.000 graduadas y graduados por año es muy alto. Sí, es muy alto el número. Sí. Preguntas sobre la educación argentina es el libro que escribió Mariano Echenique, debates, estadísticas, historia, presente y futuro. La pueden encontrar en librerías Homo Sapien, aquí en la ciudad de Rosario. Es una editorial conocida acá en la región. Le mandamos un saludo grande al presidente de Homo Sapiens, a Perico Pérez. Sí, un abrazo grande. Perico está mencionado. ¿Está mencionado por acá? En el libro, en la parte del movimiento estudiantil, porque él era, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes en el año 85, si no tengo mal el dato. Y aparte cuenta con la participación del prólogo de Atilio Berón. Exactamente, don Atilio Berón hizo el prólogo, y la verdad que jerarquiza mucho el trabajo, porque es un hombre de una trayectoria muy, muy importante, graduado en Harvard, fue director de Claxo, fue vicerrector de la UBA. La verdad que tiene un recorrido, y a sus 80 años está muy activo, participa de las elecciones en Latinoamérica, las analiza, viaja. La verdad que un lujo que has hecho el prólogo a Atilio Borón. ¿Qué queda por responder sobre la educación en la Argentina? Y queda por responder fundamentalmente, creo, cómo la universidad va acompañando no digo que se pueda hablar como se hablaba hace 50 años de un proyecto de desarrollo y una planificación, porque eso vivimos en una época de mucha incertidumbre, más aún ahora con la inteligencia artificial, que no sabemos qué carreras van a adaptarse mejor o peor al nuevo escenario de la inteligencia artificial, pero sí que la educación superior tiene que pensar en el futuro y de qué manera afrontar los nuevos escenarios, readecuando su oferta académica, sus planes de estudio, sus formas de enseñanza y aprendizaje, y haciendo acompañamiento de las trayectorias
educativas de los chicos y las chicas que tienen otra problemática que no es la misma de hace 20 o 30 años atrás. Tal cual. Y fomentar también por el bien de la educación pública, ¿no? Totalmente. La educación pública argentina es realmente única casi en el mundo, en el sentido de ser gratuita desde el inicial hasta el nivel universitario de grado, y realmente es muy masiva. Estamos hablando que cada censo va marcando un porcentaje más creciente todavía no tenemos el dato del 2020, del censo 2021, pero ya en el 2010 daba arriba del 1% de la población con título universitario, y eso realmente es un orgullo y es un valor que hay que mostrarlo, ¿no? Si nos vamos un poquito para atrás, ¿cómo se preparan los alumnos de la secundaria para la universidad? Mucho se critica, los chicos no llegan con comprensión de texto, hay una decadencia en los niveles secundarios. ¿A qué se debe eso y cómo podemos hacer para revertir esa situación? Bueno, fundamentalmente hay un concepto que trabajan varios autores, que es la inclusión excluyente o el éxito del fracaso, que uno dice, bueno, a ver, explícame eso. Claro, a medida que la educación obligatoria se va haciendo más extendida, lo que va sucediendo es que hay, por una parte, un porcentaje de adolescentes cada vez más alto que va a la secundaria. Por ejemplo, en los años 80 era alrededor del 40% y ahora es alrededor del 80%. Entonces, ese doble porcentaje que asiste ahora a la escuela secundaria viene de hogares donde los papás no completaron la secundaria. Okay. Entonces, de por sí ya no los pueden ayudar en las tareas, como sí pasaba antes. En la primaria. Claro. Entonces, no los pueden acompañar en las tareas, tampoco le pueden pagar apoyo escolar. No todo el mundo tiene los recursos comunitarios para encontrar un lugar de apoyo escolar, etcétera. Y entonces lo que pasa es que esos chicos y chicas fracasan, tardan más en hacer la secundaria, repiten más. La Argentina tiene índices de repetición en la secundaria récord en el mundo, pero ¿sí? Récord en el mundo. ¿Y ahora, ¿por qué es campeona mundial Argentina en repetición escolar en la secundaria? Sí. Ahora, en sobredad, digamos, hay muchas chicos y chicas que tienen 16 y están en primero y segundo año, que tienen 17 y están en tercero. Repiten. Eso pasa mucho, sí. Qué lamentable eso, ¿no? ¿Cómo hace la política para revertir eso? Y es un esfuerzo que... Vos tenés dos factores, Mariano. Tenés uno que en estos últimos años se duplicó la cantidad de alumnos en las escuelas secundarias. Quizás el resultado de que los chicos repitan sea que también no hay la infraestructura suficiente para eso. No digo edilicia, pero sí me refiero a la cuestión de cómo preparamos más docentes de secundarias de calidad, que permitan o fomentar un poco más en la primaria eso, que permitan que los chicos no repitan tanto. Totalmente. Uno es mejorar la formación docente, pero para mejorar la formación docente